por esta hermosa tarde, esta enseñanza, Señor, que preparas para tus hijos. Háblales, Señor, dirígeles en el nombre poderoso de Jesús. Tu reino, tu presencia, tu gran amor se establezca en nosotros y nuestra vida sea iluminada con la hermosa presencia y revelación del Espíritu Santo para descubrir las verdades bíblicas a través de este estudio teológico. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor. ¿Se acuerdan ustedes que estamos en la parte del Espíritu Santo 2? En su momento habíamos descubierto o habíamos abordado temas como la obra del Espíritu Santo en una dimensión. Habíamos hablado de los dones del Espíritu Santo. Creo haber hablado en la primera clase, una de las primeras clases, hablamos sobre la unción del Espíritu Santo. Todo lo concerniente al Espíritu Santo, ¿verdad? Hemos hablado acerca del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Hemos abordado al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Hemos hablado de los atributos del Espíritu Santo y hemos conectado teológicamente y de manera sistemática, cronológicamente, el Espíritu Santo desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que abordando, mi estimado, bendiciones, apóstol, hablando y abordando sobre este tema tan especial, creo que hoy vamos a tocar una partecita más que no hemos tocado: las dispensaciones del Espíritu Santo. Algunos dirán, bueno, eso, dispensación del Espíritu Santo, debe ser Espíritu Santo nada más y ya, listo. Pueden ser épocas del Espíritu Santo. Dios les bendiga, mis amados. Pueden ser estaciones del Espíritu Santo, operatividad del Espíritu Santo en diferentes etapas. Por lo tanto, vamos a abordar Génesis capítulo 8. Profe, colabórame con Génesis capítulo 8, y basado en esta escritura vamos a descubrir, yo quiero que entiendan esto, hay que entender que el Espíritu Santo nos viene a alumbrar las escrituras. Hay verdades reveladas a sus hijos de manera directa, y a nosotros nos da alumbramiento de esa revelación para que la entendamos. Por eso el apóstol Pablo le dice a los colosenses: mi oración es para que el Señor le alumbre los ojos del entendimiento. Ese alumbramiento es descubrir verdades bíblicas a través del Espíritu Santo. Cuando estudiamos estas profundidades y nuestro espíritu es alumbrado, descubrimos verdades que son aplicadas a nuestra vida y que nos despliegan una experiencia que difícilmente olvidaremos ese escenario. Yo voy a abordar sobre el Espíritu Santo de una manera diferente a la que he venido abordando. Lo vamos a abordar desde la forma aplicativa. Pastor, explíqueme el Espíritu Santo desde forma aplicativa. Sí, porque hemos estudiado una historia, hemos narrado una secuencia de historia, hemos estudiado ciertas palabras de manera investigativa, hemos mirado cuadros operativos del Espíritu Santo en sus dimensiones, en las personas con diferentes oficios, que ustedes ya lo conocen, no solamente sobre sacerdotes, que la operatividad especialmente se efectuaba sobre sacerdotes, sobre profetas, sobre jueces, sobre reyes, pero les expliqué el cuadro narrativo sistemático del Espíritu Santo, su operatividad, y descubrimos que también vino sobre una persona, Beliel, creo que se llama el nombre, que vino el Espíritu Santo, si no estoy mal, lo descubrimos en Éxodo 34, habla sobre ese personaje que el Espíritu Santo vino sobre él, lo llenó, y ese ser o esa persona hizo los diseños del tabernáculo, pero lo hizo con el Espíritu Santo. Es la primera persona registrada en la Biblia que fue llena del Espíritu Santo.
También tenemos sobre los 70 varones, ¿se acuerdan? Que Moisés estaba en el tabernáculo y los llenó el Espíritu Santo y profetizaban. Entonces vemos que esos varones eran ancianos de Israel, cumplían una función, pero no eran reyes, aunque cumplían funciones también como jueces, como gobernantes. Eran como gobernadores. Moisés era el presidente y ellos eran gobernadores. Ellos atendían las demandas del pueblo y organizaban al pueblo, y las obras más difíciles les tocaba a Moisés, etcétera, etcétera. Hemos descubierto también que el Espíritu Santo es Dios, es el creador. Todos ustedes lo saben, ¿verdad? Creo que ya lo tienen identificado. Él es creador. Dios literalmente, si lo miramos desde el descubrimiento bíblico, no es el que crea. El que crea es el Espíritu Santo. Dios habla, el verbo es la palabra, pero quien lleva a consumación lo que se dice, están los tres ahí obrando, pero quien lleva a la consumación es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Y lo descubrimos a través de pasajes bíblicos donde vimos que Él adornó la bella expansión, Job 26 y 34, tu espíritu, el soplo del omnipotente, me hizo, ¿ve? Habla uno de los salmos que Él le da aliento a las bestias, recrea los huesos, salmo, se me escapa ahorita, el 106, algo así. Y vimos todo un despliegue de obras del Espíritu Santo, ¿cierto que sí? Vamos a ver tres formas en las que Él operó desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo con esta historia. Recuerden que la palabra de Dios es interpretativa también. Hay luz en el Espíritu para revelarnos los misterios de la palabra de Dios. ¿Estamos claros hasta allí? La palabra de Dios dice en Génesis capítulo 8, versículo 6, profesor, porfa. Génesis capítulo 8, versículo 6. Vamos a leer esta historia y desde aquí vamos a sacar tres épocas, tres dispensaciones, tres funciones operativas a través del tiempo del Espíritu Santo en la tierra. Observen esto. Quizás hemos leído este texto bíblico, pero nunca lo hemos visto de esta manera. No hemos escarbado y no hemos tenido la luz del Espíritu para interpretarlo de esta manera. Miren, dice, sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. 7, vamos a leerlo hasta el 12, 7. Y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Todos conocen esta historia, ¿verdad? Envió también de sí una paloma. Vamos a hacer aquí un paréntesis. Envió una paloma, ¿verdad? Que es tipo del Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo, pero es tipo del Espíritu Santo. Lo miramos así de esa manera, por diversas formas. Vamos a hacer un paréntesis aquí para llegar a explicar el por qué vamos a ir a explicar estas tres dimensiones de esta manera. Número 1, cuando el Evangelio narra que el profeta Juan el Bautista, Jesús viene, está en el desierto, está en el Jordán, y él baja, lo mira, lo bautiza, y él hace una narrativa que, tratando de explicar lo que él vio, llegamos a una conclusión a través de tres palabras que usualmente no cotidianamente las manejamos dentro de la interpretación. Y toda la Biblia está llena de estas tres palabras. Entonces, él vio al Espíritu Santo, escuchen esto, descender como paloma. Escuchen esto, él vio al Espíritu Santo descender como paloma. Ojo, no es literal. Por lo general nosotros vemos actividades, películas, cortometrajes o una escena acerca de Jesús y nosotros vemos que los directores interpretan al Espíritu Santo y lo ponen como una paloma. Eso no tiene nada que ver con lo que Juan vio. Se asemeja un poquito más si ellos hubieran puesto lo siguiente:
hubieran hecho algo más creativo. Una paloma dibujada en forma de, como de especie de una nube luminosa, y que eso posaba sobre Juan. Se asemejaba un poquito más. Pero una paloma ellos la presentan de forma literal. De esa forma hubieran hecho más dramática la escena cuando Jesús está en el desierto y viene el Espíritu Santo. Si lo hubieran hecho en forma como de una especie de nube brillante, muy brillante, y que tuviera el aspecto como de una paloma, que no es lo que Juan literalmente vio, ¿verdad? Pero ellos se hubieran acercado un poco más allí. Entonces, en el griego dice así: como una paloma, y vio Juan que el Espíritu descendió. En el griego dice, como una paloma desciende en sentido corporal. Eso es lo que dice en el griego. Como una paloma desciende en sentido corporal. Vamos aquí. ¿Ustedes han visto aterrizar alguna paloma sobre algún objeto? ¿La han visto aterrizar? Una paloma que viene sobre algo y viene aterrizando. ¿No la han visto nunca? ¿O no han tenido una escena donde la paloma viene bajando y baja al suelo o baja un elemento? ¿Sí la han tenido? Allá también creo que todos hemos tenido esa experiencia. Y ella no baja de forma rápida. La paloma baja de forma lenta. Usa sus alas, aletea y va bajando de forma lenta y posa sobre el lugar donde pone sus patitas allí, ¿verdad? Entonces, literal, ¿qué fue lo que vio Juan entonces si no vio una paloma? ¿Qué vio Juan? ¿Cuál fue el aspecto si él no vio una paloma? ¿Cuál fue el aspecto? Y el griego dice que descendió como en la forma corporal, como una paloma desciende. ¿Alguien quiere opinar sobre ese paréntesis? Sobre ese paréntesis. Pues puede ser, buenas tardes, pastor, pues puede ser como las lenguas en el aposento alto, ¿no? Bajaron del cielo vertical y se posaron sobre cada uno de ellos. Lo que pasa es que Juan vio una forma como de paloma, pero era realmente como una lengua. ¿Cómo? ¿Que Juan vio una forma? Juan pudo haber visto fue una forma por la misma luz, porque Dios es luz, entonces eso destellaba mucha luz, entonces él se sorprendió y pensó que era una paloma porque descendía verticalmente sobre la cabeza del Señor. No convence mucho. Buena tu intervención, está excelente, pero no convence mucho porque no podemos decir, miren la interpretación. Vamos, profe, ¿me perdonas? Ahí lo vamos a volver allí, pero vamos, si no estoy mal, en Mateo 3:16, vamos allí, o si no me buscas el texto, Lucas 3:16 o Mateo 3:16. Y vamos a tratar de leerlo. Si tienes alguna otra versión, bueno, que las versiones a veces ni siquiera se acercan, voy a ver si tengo alguna otra versión aquí. Bueno, ahí está la traducción lenguaje actual. Vamos a leer en esto, a ver. Dice, y lo bautizó cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y que el Espíritu de Dios bajaba sobre él en forma de paloma. Mira, aquí ya nos da otra interpretación. Ojo aquí, mira lo que él dice. La Reina Valera dice así: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ojo acá. Aquí cambia la palabra como. Búscame otra versión. ¿Alguna otra si la tienes allí? Eso, colócame esa. Fíjate que ya cambia el término como paloma. Y en la otra, la te dice, y lo bautizó tan pronto como Jesús salió del agua. Lo bautiza. Ojo que el bautismo es inmersión, no aspersión. Aspersión es lo que usa la Iglesia Católica. Aspersión, esparcir. Es zambullir, hundir. Cuando Jesús subió del agua, como algunas películas lo presentan que Juan le echó agua. No, Dios mío, bien católico el que hizo esa película. La Biblia aquí dice, tan pronto como Jesús salió del agua, en una versión dice, como subió del agua.
Juan lo bautiza, él hunde, Jesús habla, o de pronto lo hundió de esta manera y Jesús se levantó, pero total es que fue sumergido. Entonces, salió del agua, vio que el cielo se abría y que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como una paloma. Aquí también nos amplía. Hay una versión que nos dice, descendió en forma de, lo acabamos de leer. La otra dice, descendió como, y aquí dice que bajaba sobre él como paloma, pero nos dice, bajaba. La diosa habla hoy, vamos a ver. En cuanto Jesús fue bautizado, salió del agua, el cielo se abrió y vio que el Espíritu de Dios bajaba. Bueno, casi todas dicen lo mismo. Como, esa palabra, como una paloma. Pero en el griego dice, como una paloma desciende en sentido corporal. Nos abre un poquito más el entendimiento. Como una paloma desciende. Ojo, quítense la forma de que Juan vio la figura de una paloma. No podemos atestiguar eso. Entonces, lo que yo le decía, que se asemejara un poquito más cuando las películas de Hollywood hicieran una nube en forma de una paloma y que esa paloma destellaba mucha luz y de esa manera descendía sobre Jesús. No fue. Ojo, la palabra como está hablando del aspecto en el sentido que la paloma desciende. Ojo allí, no es que la figura es como una paloma, es el aspecto de descender. Recuerden que los autores bíblicos, todos ellos necesitaron la inspiración del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para interpretar el lenguaje del Espíritu Santo. La forma en que el Espíritu Santo les hablaba a ellos era una forma que ellos necesitaban al mismo Espíritu Santo sobre ellos para interpretar. Por eso es que la Escritura dice que toda la Escritura, toda, es inspirada por el Espíritu Santo. Hasta para escribir y ellos tratar de incorporar en sus escritos lo que vieron gráficamente, necesitaban la ayuda del Espíritu Santo. Por esta razón, la forma interpretativa en que leemos la Biblia muchas veces no se dirige a lo que nosotros leemos literalmente, porque los autores tenían que tratar de explicar en un lenguaje natural lo que ellos dimensionaban en la forma espiritual. Entonces, quédense con esta que le digo aquí, para que la piensen. Como una paloma desciende en sentido corporal. Dicho esto, haciendo sentido de cómo descendió el Espíritu Santo sobre Jesús, nosotros debemos ampliarnos un poquito a tres conceptos para llegar a una interpretación más o menos sana para entender las dispensaciones del Espíritu Santo. Uno, lo que es una metáfora. Si ustedes la quieren escribir, o no sé si espera que le manden un material, pero si la quieren escribir, escríbanla porque yo no, vamos a ver citas bíblicas. Por lo general, trato de armar algunas cosas acá y vamos a ver si se pueden mandar, pero cópienla. Es mejor que la copien. ¿Qué es una metáfora? La metáfora es una figura. La metáfora es una figura literaria. Vamos más rápido. O retórica. Aquí vamos a escribir varias cosas. Este es el material que ustedes van a tener, porque los voy a retar a otros. La metáfora es una figura literaria o retórica con la cual se atribuye el significado de un concepto a otro. Con la cual, rápidamente, muevan la mano. A mí me gusta que el estudiante mueva la mano, preste atención y ese es su material, lo que logre captar y escribir. Lo repito, con la ayuda se atribuye el significado de un concepto a otro, estableciendo entre ambos una analogía. Cierren el micrófono allá. Estableciendo entre ambos una analogía. Dicho de otro modo, la metáfora
Dicho de otro modo, la metáfora intercambia los conceptos y evidenciando entre ellos una semejanza. La metáfora intercambia los conceptos evidenciando entre ellos una semejanza. Ejemplo. En la Biblia, voy a hablar un término bíblico y voy a hablar otros acá. En la Biblia, cuando usted lee Cantar de los Cantares, va a encontrar una escritura poética. Y va a encontrar muchas metáforas. Sus cabellos eran como manada de cabras. Para que entiendan la interpretación de lo que estamos estudiando. No quiere decir que los cabellos eran parecidos, no quiere decir que los cabellos eran en semejanza de las cabras, ¿sabes? Que ellas tienen cuando se unen me imagino que el inspirado, recuerden que la metáfora trae un adorno, de igual manera también a veces ofende, porque cuando yo trato de asimilar un aspecto tuyo con algo que tú no te agrada, te puedes ofender, pero de forma literaria o retórica, la metáfora también adorna un lenguaje y adorna a una persona y le da elogios. Para esa mujer se sentía elogiada, ¿verdad? Sus pechos eran como pecho de paloma. Un ejemplo. Otro, las perlas de su boca. ¿Qué quiere decir las perlas de su boca? En sentido metafórico, los dientes de su boca. Para que vayan entendiendo. Entonces, cuando los autores bíblicos decían, un ejemplo, vi un ser que su boca tenía perlas. Entonces ellos describen un lenguaje que se manejaba en ese tiempo, que no es el mismo lenguaje que se maneja ahora. Tenía una interpretación que se manejaba en ese tiempo que no se maneja ahora. Recuerden que la gramática y el sistema lingüístico se ha ampliado muchísimo y hay hasta nuevas palabras que la Real Academia, algunas las ha quitado, otras las ha ampliado, sus conceptos. Entonces eso puede cambiar el sentido de lo que los autores querían revelar. Entonces, otro ejemplo. Las luciérnagas celestes decoraban la noche. Las luciérnagas celestes decoraban la noche. ¿Qué quiere decir? Si lo interpretamos de manera metafórica, las estrellas brillaban de noche. Ahora se les abre un poquito la mente cuando leen la Biblia, que encuentran este tipo de lenguaje que no es usual en nuestros días, pero que ustedes interpretan de manera literal. Ojo, porque pueden estar leyendo de manera metafórica algo que el autor, primero, quien vivió la escena y el autor, porque hubo gente que vivieron escena, pero un autor la redactó. Entonces hay dos interpretaciones. El que vivió la escena tuvo una experiencia, pero el autor intenta interpretar para el lector la forma comprensiva de la escena. Eso no es fácil. Ahora vinieron nuestros traductores en el siglo IV, ya como a la Edad Media, donde vinieron los traductores bíblicos para transportar ese lenguaje a nuestro idioma, ¿verdad? Pero ¿qué pasó allí? Que para ellos no era fácil. Por eso yo no critico cuando hay una versión bíblica que tiene varios errores, porque ellos, a pesar de que eran perseguidos, no tenían todas las herramientas y era difícil. Y necesitaban también al Espíritu Santo allí. Y yo veo gente desmoronando y deshaciendo a ciertas versiones bíblicas que con tanto sacrificio hasta les costó a algunos su muerte. Si miramos, después de Lutero vino William Tyndale. Él logró traducir unas pequeñas partes del Nuevo Testamento y las distribuía. ¿Sabes cuál fue el final de él en 1532 más o menos, de 30 a 32? ¿Sabes cuál fue el final de él? Murió en una hoguera.
Las últimas palabras de él: Señor, te ruego que el rey de Inglaterra pueda traducir la Biblia al lenguaje de la gente. 1 año después, 2 años después, el rey de Inglaterra tradujo la primera Biblia en el lenguaje inglés que pudieron tener. Pero eso requería de mucho tiempo. Y con esto ustedes se van a dar cuenta que van a valorar las versiones bíblicas que podemos tener a la mano. Aunque tengan errores, aunque usted se capacite un poquito más y logre detallar algunos errores, no quiere decir que no sea de Dios. Entonces, vamos acá. Ya quédense con esos dos nada más. O pongan el otro, pongan este ejemplo. El oro de su cabello. El oro de su cabello, ¿a qué se puede significar? ¿Qué entienden ustedes metafóricamente allí? Pueden opinar allá. El oro de su cabello. Una mujer rubia. Una mujer rubia, exacto. El color del cabello del pelo. O el color del pelo de una mujer. ¿Ve? Entonces, eso también, ese juego de palabra y de metáfora y de embellecimiento literario, lo trae la Biblia incorporado. Entonces, otra palabra es la siguiente: antropomorfismo. 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 Viene de la palabra griega antropos. Pongan allí antropos. Antropos. La palabra griega antropos. Ponen entre paréntesis hombre. Significa hombre. Pongan entre paréntesis hombre. Antropos, hombre. Cierren entre paréntesis. Y morfo, entre paréntesis, significa forma. Forma. Entonces diríamos, en la teología, el término antropomorfismo engloba la idea de referirse a Dios con características humanas. Ojo aquí, aunque Dios es espíritu, ¿Dios es qué? Espíritu. Ojo, característica, no estoy hablando de que Dios sea humano, característica. La Escritura habla a veces de él en términos humanos, para explicar algunas de sus acciones de una forma que los humanos puedan entender. Y es donde vamos aquí. Ejemplo, se dice que Dios tiene un rostro. Él pone su rostro contra el mal. Levítico 26, número 6:25. Anótenlo allí. Él pone su rostro contra el mal. ¿Cómo interpretamos eso? Levíticos 26 y número 6:25. ¿Cómo interpretamos? Él pone su rostro contra el mal. ¿Cómo lo interpretamos? Recuerden que nosotros los occidentales, ¿sí? Su punto de vista, él tiene una forma de pensar que es parecido como cuando uno observa algo, entonces su punto de vista, sus principios. Punto de vista, sus principios. No te entendí. Repeat. Pues el asunto es que uno es lo que piensa, ¿no? Entonces, si el pastor Henderson piensa que el Cali es el mejor equipo de Colombia, lo más probable es que se coloque una camiseta verde. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me identifico con lo que creo. Entonces, Dios tiene unos pensamientos con los que Él cree. Él cree, su palabra cree que Él debe imponerla para que nosotros seamos salvos. No más que imponerla, Él sabe que su palabra es eterna. Entonces, Él nos mira con su palabra. Y su palabra es la imagen de Él. Ok, bien, bien, all right. Mira. Ponerle el rostro contra el mal, para mí quiere decir que va en contra del mal, que está en contra del mal. En contra del mal. Bueno, y si yo les digo, busquemos Levítico en otra versión 26. De esta forma te van a responder. Pónmela la versión lenguaje actual. 26. Esta es una forma de hacer exégesis o de comparar. Y 26. Si alguien consulta a los que dicen que hablan con los muertos, me enojaré
y le quitaré la vida. Santo. Ponga otra versión. Vayan mirando, me enojaré. Otra versión. Mire lo que dice. En cuanto a la persona que vaya a los adivinos, a los espiritistas, para prostituirse en pos de ello, también pondré mi rostro contra esa persona y la exterminaré de entre su pueblo. Que está en contra del mal. Pondré mi rostro contra esa persona. Él hablaba de principios, ella habla que está en contra del mal, pero si miramos, literalmente lo que Dios está haciendo es establecer su justicia, y la justicia trae juicio. Si tú quebrantas la justicia, trae juicio. Mire cómo profundizamos, y búscame números, creo que es 6:20, números 6:25. 6:25, mira, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová, otra versión, Jehová, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Haga resplandecer su rostro sobre ti. Ahora, ¿cómo interpretamos que el rostro de Dios, bueno, que Dios te mire con agrado y te muestre su bondad? ¿Cómo interpretamos que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti? O sea, ¿es literal el rostro de Dios o qué nos está dando a entender el autor cuando está tratando de hacer un antropomorfismo aquí? Pastor, es parecido a la visión que tuvo el profeta cuando vio a un ser con muchos ojos, unas ruedas y tenían ojos por todo lado. No es que Dios tenga ojos por todo lado literalmente, pero Él lo ve todo. Entonces son metáforas que se utilizan para mostrar la cualidad. No es lo físico, sino es que Dios ve todo, está pendiente de todo. Exacto. Mira esta versión. Esta versión dice que Dios te mire con agrado y te muestre su bondad. ¿Sí? Cuando le resplandeció el rostro. Sí, sí, trae un poquito de diferencia porque eso fue literal. Si Moisés se puso un velo porque era literal, ¿verdad? Era de sentido literal. Entonces, cuando el autor adorna este pasaje y dice que Dios resplandezca su rostro sobre ti, es la misericordia, como lo dice aquí, la bondad de Dios establecida sobre esa persona, ¿verdad? Pero no en contra, a favor, a favor. Entonces, dice la Biblia que Dios tiene mano, pero ojo, recuerde que estamos en antropomorfismo, estamos tratando de descubrir Isaías 23:11. Vamos a ver, Isaías 23:11. Voy a ir adelantando porque quiero hablarle de otro tema. Dios mostró su poder en el mar, y atacó las naciones. Dios mandó destruir las fuentes, ciudades de Canaán. Otra versión, Reina Valera 1960. Extendió su mano sobre el mar. Fíjate cómo el juego de palabras cambia de una versión a otra. Extendió su mano. ¿Extendió qué? Ayúdenme a interpretar eso ahí. Extendió su mano sobre el mar. Hizo temblar los reinos. Jehová mandó respecto a Canaán que sus fortalezas sean destruidas. Exacto, pastor. Es que Él tiene el poder de todo. Entonces, si Él dice que el mundo no lo puede contener, quiere decir que Él tiene todo el poder y ve todo. Exacto. Pero ustedes quedan como que, ¿qué digo? ¿Qué hago? Tranquilo, vamos a ir resolviendo. Salmo 34, versículo 15. La Biblia dice que, y hay otra escritura que dice que los ojos de Jehová están por toda la tierra. Bueno, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Mire, ya hemos visto que Dios tiene, supuestamente aquí, si no lo interpretamos, lo vamos a ver de forma literal. Dios tiene rostro, Dios tiene mano,
Y aquí vemos que Dios tiene ojos y oídos. O sea, lo que tiene un ser humano. Por eso le dije que a menudo los autores trataban de describir formas humanas a Dios. Eso es antropomorfismo, ¿verdad? No vamos a otros versículos porque necesito avanzar. Mire, en estas referencias se usan estas palabras para ayudar a los lectores a entender la idea de lo que Dios quería transmitir, ¿verdad? Porque si nos hablan con otro lenguaje que no sea entendido, que no lo entendamos, nunca vamos a comprender nada de Dios. Dios es tan grande pero tan pequeño a la vez. Es tan grande que Él es lo más grande, pero es tan pequeño para hacerle entender al hombre ciertas áreas o formas de Él manifestarse. Dios no cabe en el universo, porque si Dios viviera en el universo fuera más grande que Dios. ¿Sabe cuando usted ve una estrella de esas pequeñitas de noche, las ve por allá, que está alumbrando un puntico? ¿Usted quisiera saber el tamaño de esa estrella? Una roca flotante gigante, parecida a un planeta. A veces es 3, 4, cientos de veces más grande que esta Tierra. Cientos de veces. ¿Sabe cuántas estrellas tiene una constelación? ¿Alguno tiene idea? ¿Cuántas estrellas tiene una constelación? ¿Tienen idea? ¿Algún número que... Yo sé que hay gente que sí sabe cuántas estrellas tienen. ¿Sí saben? ¿Cuántas estrellas tiene una constelación? Bueno, todos quedamos en silencio. Ni yo mismo sé. Alrededor de unos 9.000 y pico. ¿Cómo? Millares, millares. Vamos a escuchar esta locura. Señor, 9.000 y pico. Millares, sin contar. ¿Cómo? Siga. Millares y millares que no se pueden contar. Millares y millares. Quedaste en una posición más o menos. Uno dijo 9.000 y pico. Millares. ¿Sabe cuánto tiene una constelación? Millones de millones. No de millares, millones de millones. Ahora, imagínense que hay millones trillones de constelaciones. Le estoy llevando para que su pensamiento se amplíe a todo lo grande que es Dios y lo que ha creado el Espíritu Santo. Recuerde que estamos en neumatología, pero a veces nos vamos a otras ramitas allí. Si una constelación tiene millones de millones y hay trillones de constelaciones, imagínese qué tan grande sea usted en esta tierra. Usted no se ve, usted es como una partícula, como un átomo. Para que vean lo grande que es Dios. ¿Cómo vamos a estudiar a Dios? No cabe en nuestra cabeza. Pero Dios es tan grande y tan pequeño que de manera sabia, nos muestra algo de Él para que lo podamos entender y creamos en Él. Eso es un Dios maravilloso. ¿Y sabe cómo lleva al hombre a esa comprensión? A través de el Espíritu Santo de Dios. Existe otra palabra, otro término que es prosopopeya. ¿Qué es la prosopopeya? Escríbala. Es una figura estilística. Es una figura estilística. Prosopopeya, una figura estilística. Prosopopeya es una figura estilística que consiste en atribuir propiedades. Es una figura estilística que consiste en atribuir propiedades humanas a un referente, propiedades humanas que a un referente que comúnmente carece de ellas. Atribuir propiedades humanas a un referente que carece de ella. La personificación
Es un recurso muy usual en distintos ámbitos, especialmente en el literario o el de la oratoria. También se denomina metáfora ontológica, o sea, referente al ser. Ahora yo hago la pregunta, analizando la metáfora, analizando el antropomorfismo, analizando la prosopopeya, lo que Juan vio, en qué área de esta puede encajar y lo podemos explicar. ¿En qué área podemos encajar? Ya sabemos que no era una paloma, ni que era una figura de paloma. Entonces, ¿qué describe Juan? Describe una metáfora, para ustedes y para acá, describe una metáfora, describe un antropomorfismo o describe una prosopopeya. ¿Qué describe él? Para cuando usted lo lea, usted sabe a qué se va a identificar cuando interprete dentro del contexto alguna de estas actividades que se presentan, que los autores hablaban para dar figuras, como dijimos al principio, se le aparecieron lenguas como de fuego. Ahora entra la discusión, ¿eran lenguas literales, era un antropomorfismo, era una prosopopeya o era una metáfora? Para yo poder concluir literalmente en qué forma figurada, literaria, el Espíritu Santo se manifestó. ¿Antropomorfismo, profe? Antropomorfismo. ¿Metáfora? Bueno, en la metáfora, recuerden que cambia un concepto del uno al otro. Tus cabellos son como el oro. No, perdón. Sus cabellos como el oro, el color de su cabello. Ese es la metáfora. El antropomorfismo toma una figura humana, divina, perdón, y le da rasgos humanos. Entonces, si Juan, aquí viene la cuestión, que inclusive algunos estudiosos dicen que el que transcribió eso, si Juan literalmente de pronto no lo dijo de esa manera, pero el que lo transcribió trata de ofender al Espíritu Santo, los que se van a un lado más extremo. ¿Por qué? Porque si fuera antropomorfismo, diríamos, Dios vino como un guerrero y tenía una espada, Josué, que algunos dicen que ese era Yuhei Bajei, un ángel el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Otros dicen que es una aparición mesiánica. Otros dicen que era un ángel literal. Y se le apareció con una espada y dice, ¿tú eres de aquí o de los contrarios? No, soy príncipe del ejército de Dios. Pero viene Jacob, 33 de Génesis, Jacob tiene un encuentro con un ángel y ese ángel, él dice, oh, he visto a Dios cara a cara. Voy a hacer una explicación contundente de estos temas. Recuerden que para los antiguos, tener una aparición con rasgos divinos, para ellos eso era Dios. Ellos tenían esa interpretación. Así que ellos no tenían el nivel desarrollado espiritual para Dios revelarle como nosotros nos revela. Tenía que hablarle por figuras, tenía que hablarle por visiones, tenía que hablarle audiblemente, tenía que hablarle manifestándole en una teofanía. Teofanía es una divinidad, viene a la tierra y lo vemos como un humano. Los ángeles que andaban con Abraham. Pero Jacob dice, oh, he visto a Dios cara a cara. Estudiando la Biblia, la línea teológica que podemos acercarnos es apariciones mesiánicas. Recuerden que Jesús es antes de esta tierra. Juan 5 dice, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Él es antes, Él es Dios. Él no existió, como dice Arrio del siglo I, uno de los filósofos teológicos del siglo I, que decía que Jesús fue creado en un momento de la eternidad. O sea, que tiene un principio. Jesús no tiene principio ni tiene final. Él es Dios. Dicho esto, llegamos aquí. ¿Qué era lo que Juan estaba viendo? Lo que más nos podemos acercar fue este término que lo usé al final, metáfora ontológica.
que fue este término por primera vez, fue usado por Anselmo en el 1070, siglo XI. Esa palabra ya la estudiamos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que les mandé a estudiar una vez ontología? ¿Ya se les olvidó? Ay, 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 ay. Vamos a preguntar. No. Recuerda que les mandé a investigar qué significa el término ontológico en la área cristiana, porque este término también es filosófico. Recuerde que en el siglo XVIII, XIX, fue avalado este término en su amplitud de contexto a Kant. Era un filósofo también, o se extendía a la filosofía. Pero Anselmo fue que lo usó en el 1070 después de Cristo. Entonces, este término Pastor, ¿me ontológico, señor. Pastor, ¿me permite un concepto? Sí, dígalo. Gracias, Pastor. Mire, usted habló acerca de que el Espíritu Santo es el creador, ¿no? Sí. Entonces, todas las escrituras con respecto al Espíritu Santo confirman que ese concepto en lo que se refiere a su divina maternidad. Se describe la regeneración del alma como un nuevo nacimiento y el Espíritu Santo el que la produce, y ese nuevo nacimiento viene de él. Entonces, Sí. para mí es una metáfora. ¿Es una metáfora que el Espíritu Santo es un nuevo nacimiento? No, porque investiga la palabra regeneración, si no estoy mal, en Tito 3:5, regeneración. Recuerde que lo que es cambiado en el hombre, dice la Biblia en 2 de Corintios 5:17, que el que está en Cristo nueva criatura es. ¿Qué quiere decir nueva criatura? Nuevo es nuevo. No es una renovación, es nuevo, ¿verdad? Y si es nuevo, lo que Dios cambia es el espíritu, el alma sigue siendo la misma. Por eso que aunque yo llego en Cristo, yo sigo siendo la misma persona, puedo tener rasgos de mis mismos carácter, puedo tener recuerdos del pasado, porque Dios no me resetea la memoria, pero sí me da un espíritu nuevo. Esa es la regeneración. Dios cambia el espíritu, pero no el alma. Entonces, en lo espiritual sí es un nacimiento literal que produce el Espíritu Santo, se le conoce de esa manera, porque si fuera metáfora, estuviéramos utilizando como si Él nos diera un nuevo nacimiento, pero ya nosotros nacimos de nuestros padres, lo miramos de forma literal, y no es de manera literal, es espiritual y no es de manera simbólica, es literal espiritualmente que ocurre, es una obra del Espíritu Santo que la produce en el creyente, que nosotros no podemos de manera gráfica explicarla, Él la hace. Y a mí me gusta hacer algo, me gusta guardar silencio donde la Biblia guarda silencio, porque a veces cuando queremos ser muy maestros y queremos explicar cosas donde la Biblia guarda silencio, cometemos errores y podemos caer en herejía. Entonces hay ciertos punticos en la Biblia que nosotros podemos dar una opinión, y aunque yo dé una opinión no es la verdad total. Puede ser el teólogo más grande de esta tierra, si la Biblia guarda silencio y él dice algo, él lo está diciendo desde su perspectiva, mas no es una verdad absoluta, que yo le expliqué a usted en unas clases que eso son verdades teológicas. ¿Cuáles son las verdades teológicas? Todo lo que estamos estudiando son verdades teológicas en sentido de conceptos. Ojo aquí, porque si estamos estudiando la Biblia no es una verdad teológica, la Biblia es la verdad de Dios. Y ahí vamos a llegar ahorita en un momento. Se me va el tiempo acá porque quiero iniciar con el tema del Espíritu Santo. Pero vamos aquí para terminar esto. Me perdonan. Podríamos atribuir que esta es una metáfora ontológica, lo más acercado. Lo que Juan vio es una metáfora ontológica. Es decir, él describe, usa la paloma, pero aunque no tiene forma de paloma, la usa solamente en la forma en que el Espíritu Santo desciende, ¿verdad? ¿Qué vio Juan? Un destello, una luz, una nube, total es que descendió sobre Jesús en la visión que él vio. Todos los que estaban ahí no vieron nada, ni escucharon nada. Solo Juan. O sea que él entró en un éxtasis espiritual, o entró en la visión de Dios y vio lo que pasó en el mundo espiritual sobre Jesús. Y él le da una descripción porque ni él mismo,
vamos acá. Ni el mismo Juan sabía explicar lo que estaba viendo para decirle eso. Mucho menos ahorita nosotros queremos ser tan expertos de decir qué era lo que él estaba viendo. Cuando Juan dice cómo, Juan no describió lo que vio, para ser más profundo. Ni el mismo Juan sabía lo que estaba viendo, solo sabía que ese era el Espíritu Santo porque se le había dicho a él. ¿Ok? Entonces, vamos a ver rápidamente aquí para que abordar el tema central, porque es la última clase. Recuerden que estamos viendo Espíritu Santo 2. ¿Ya le dieron el lunes pasado? ¿Sí le dieron la? Ok. Primera dispensación. Ahora vamos otra vez, profe, a Génesis 8:6. 8:8, quedamos en el 8:8. Génesis capítulo 8, versículo 8. Y seguimos aquí desarrollando 3 formas representativas, 3 dispensaciones, 3 épocas. Yo le llamo dispensación. Mire, 3:8, vamos al 8, que quedamos allí. Mire lo que dice la palabra. Después envió una paloma para ver si las aguas habían disminuido sobre la superficie de la tierra. Verso 9. Pero la paloma no encontró lugar donde posarse. Recuerde que habíamos abierto un paréntesis en la paloma para explicar lo que había dado, y eso es bastante extenso y se nos puede ir casi toda la clase allí. Pero la paloma no encontró lugar donde posarse, de modo que volvió a él. Una forma representativa de que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento iba y venía. Iba y ¿qué? Venía. Primera. Vamos acá. De modo que volvió al arca, porque las aguas estaban sobre la superficie de la tierra. Entonces Noé extendió la mano, la tomó y la metió consigo en el arca. Verso 10. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma desde el arca. Verso 11. Hacia el No se le está atardecer. escuchando. Señor. Qué pena, no se le está escuchando. ¿No se está escuchando? Profe. Acá, hello. No hay interferencia. Profe, está intercortado. ¿Se está Por entrecortando? favor, para que nos registre. Sí, está intercortado el audio. Debe ser la señal entonces. Tiene rato que se le va mucho la voz y uno no alcanza a escuchar bien. Ay, yo sentí que estaba hablando demasiado duro acá con los parlantes, pero ahí van a solucionar. Vamos a ver, de pronto debe ser tema batería, van a cambiar acá las baterías. Momento. Hello. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan ahí? Amén, pastor. Sí, ok, correcto. Y ahí sí. Perfecto, eran las baterías. Tenemos un ingeniero ahí veloz. Mire, hacia el tercer día la paloma regresó a él trayendo su pico, una hoja de olivo. Tenga presente esa palabra, olivo. Recién arrancada. Entonces Noé comprendió que las aguas habían disminuido sobre la tierra. Siguiente. Esperó otros 7 días y envió de nuevo la paloma, pero ya no volvió jamás. Voló y no volvió más. Bueno, la primera dispensación, la paloma va, regresa, ¿verdad? Recuerden que el Espíritu Santo, de manera categórica, de manera circunstancial, para un objetivo, escuche esto, para un objetivo dispuesto o escrito en el diseño de Dios, venía sobre reyes, sobre sacerdotes, sobre jueces, sobre profetas. Pero el periodo era corto. No moraba en ellos, moraba sobre, y el periodo era corto. Por eso ustedes ven que Sansón iba a matar a un león, o el león lo encaró y vino el Espíritu sobre él, aparecía. Terminó, se iba. David, en una de sus exclamaciones en el 51 de los Salmos, dice: no apartes de mí tu espíritu.
David entendía ese misterio de que el Espíritu venía y se iba. Y David anhelaba que él se quedara. Y sabía que eran por también ciertos pecados, ¿verdad? Entonces la primera dispensación él no hacía morada. En ninguno hizo morada. Con todo lo grande y excelente que fueron esos hombres de Dios, no hizo morada. En la segunda dispensación, la paloma consigue posar sobre un periodo corto o un lapso y trae en su pico una rama de olivo. Recuerden que el Espíritu Santo volvió sobre la tierra de manera permanente temporal, porque él nunca vino sobre Jesús y Jesús sanaba a un enfermo y él se iba y volvía para sanar y liberar a un endemoniado. Él permaneció y estaba en Jesús. Esa corta periodo permanente temporal, digámoslo así, de esa manera, porque permaneció en Jesús, pero en el lapso de 3 años a 3 años y medio. Y luego que dice Jesús, yo me voy, pero les enviaré al Espíritu Santo. Si se lo voy a enviar a ese Espíritu Santo que fue el que estuvo en mí, yo se lo voy a enviar a ustedes. Y Él está con vosotros y estará en vosotros. Viene a morar. Entonces, segunda dispensación, el tiempo y el periodo que estuvo en Jesús. Ningún milagro del que Jesús hizo sobre la faz de la tierra, podemos decir de manera representativa, porque Él estaba en el cuerpo, hizo milagros, pero ¿quién los hizo a través? Fue el Espíritu Santo. A través del cuerpo de Jesús fue el Espíritu Santo. Jesús hizo una señal que fue las tinajas de vino, ¿verdad? Y el Espíritu no había venido sobre él. Entonces, ¿cómo hizo ese milagro? Si todo lo que tenía que hacer era por Jesús. Recuerden que Él es el verbo. Juan 1:1, Él es el verbo y el verbo se hizo carne. Todo el poder estaba allí, pero necesitaba la operatividad del Espíritu Santo. Así que el verbo operó, no cuerpo de Jesús, el verbo hizo una operación y activó esa señal y la hizo. Porque recuerde que Él era Dios también. Por eso le dijo, no es mi tiempo. Yo necesito que el Espíritu esté conmigo para que Él haga esas obras creativas y esas señales. Entonces, Romanos 11:24. Maestro, Romanos 11:24. Para hacer la comparación de que esa paloma que trajo la ramita de olivo, mire lo que dice. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, y contra lo que es natural fuiste injertado en el olivo cultivado, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo, haciendo tipología de Jesús? La conexión del Espíritu Santo, la paloma trajo la ramita de olivo, esa conexión con el Espíritu Santo estaba allí en esos 3 años y medio, ¿verdad? La tercera dispensación, la paloma no volvió, ella se fue y nunca más regresó. Hecho que tiene relación con la morada permanente en la vida del creyente. Este hecho lo podemos morar de la manera permanente del Espíritu Santo en el creyente. Él no se va de nosotros, Él está en nosotros. 1 Corintios 3:16, 17, no ignoréis que vosotros sois templo del Espíritu Santo. Él está en nosotros. Aleluya. Hago una pregunta. Si este es el periodo más destacado donde el Espíritu Santo se debe mover, ¿por qué el Espíritu Santo no se está moviendo? ¿Qué está pasando? Esta es la dispensación donde Él viene con un volumen de grandeza espléndido. Él está morando dentro del creyente. Hay un Dios viviendo dentro de mí, dentro de ti. Ahora yo voy a llegar a este punto importante de la obra del Espíritu Santo en la iglesia, parte 2, porque vimos esa parte en una dimensión y nos da tiempo para terminarla. Gloria sea al Señor.
estoy abordando bien el tema. Y le quiero Sí, hacer una pastor. recomendación con los últimos 10 minutos sobre la importancia de forma aplicativa vivir esta experiencia. No solamente se queden con la narrativa de quién es el Espíritu Santo, cómo opera, cuánto tiempo vivió, las dispensaciones. Por lo menos aprendieron esa partecita, 3 dispensaciones y en cuál estamos ubicados, para nosotros hacer no solamente un recuento histórico del Espíritu Santo, sino vivirlo. Tenemos que vivir el Espíritu Santo. Y mírenme acá, el Espíritu Santo no solo viene a morar en el creyente, Él es el dueño del creyente. Escúcheme acá, Él no está de forma como un arrendatario, un inquilino que se queda allí, porque eso es lo que se imagina el creyente. Quiero abrirte y expandirte la capacidad de tu entendimiento a través de la luz de la palabra, para que entienda que el Espíritu Santo no viene a quedarse en un rincón. Ahora, Él no mora en la carne, viene a conectar en tu espíritu. Él no viene a dirigir la carne, pero en síntesis es el dueño de todo tu cuerpo, todo tu ser. Entonces, el Espíritu Santo no es que entró y se quedó en un rinconcito ahí como pobrecito, esperando a ver qué orden me dan o cómo me muevo, qué. No. No, Señor, no lo miren de esa forma. Él es la autoridad en mí. Y de esa forma yo puedo entender que no dirijo al Espíritu Santo, Él me dirige a mí. No someto al Espíritu Santo, yo me someto a Él. No vivo junto al Espíritu Santo, Él vive dentro de mí y yo en Él. Dios vive dentro de ti y tú estás en Dios, Él es omnipresente. Cuando amplías este conocimiento, te das cuenta que no es cualquier cosa que está dentro de ti, nosotros la pasamos desapercibida. ¿Por qué el Espíritu Santo no se mueve en la dimensión que se debe mover hoy? Porque nosotros no le damos el valor que se merece. La primera experiencia que tuviste con el Espíritu Santo, ¿cuál fue? ¿Y cuál es la que sigues teniendo? Si el Espíritu Santo de verdad fuera de valor en nosotros, todos los días estuviéramos buscando un encuentro con Él. ¿Por qué dejamos de orar y se nos pasa? Y si oramos, oramos por las necesidades, por las cosas básicas, por los afanes de la vida, pero nunca oramos para estar con Él. Y fíjate que David, 700, 800, 1400 años atrás, 3400 años atrás, David estaba diciendo lo siguiente: que el Espíritu de Dios no se aparte de mí. David tenía más revelación que cualquier cristiano de esta época sobre el Espíritu Santo, que no vivía en el creyente, ni en el llamado en ese entonces, pero que ahora vive en el creyente. El creyente debería tener mucha más responsabilidad en la obra del Espíritu Santo, pero esos hombres de Dios estaban tan adelantados al tiempo y a la vez vivían en un tiempo que no era su época. Ellos estaban, todavía no llevan años luz. David anhelando, no quites de mí tu espíritu. Y el creyente de este tiempo ni le da importancia al Espíritu Santo. Porque si le diera importancia, y yo estoy seguro que David no hizo esta exclamación de esta forma: Señor, no quites de mí tu espíritu. No bien, así como relajado, no. Era una forma de quebrantamiento que el hombre tenía. Y tenía tanto temor que el Espíritu Santo se fuera y no viniera, que él dijo: no lo apartes, no lo quites. Si conociéramos realmente al Espíritu, oráramos con vehemencia para que el Espíritu Santo no se aparte de nosotros. Ojo, Amén, que amén. cuando hablo de apartar es que Él, dice la Biblia, no apaguéis el fuego que el Espíritu Santo colocó dentro de vosotros. El Espíritu Santo, recuerde que no está obligado en hacer cosas en una persona que quiere hacer lo contrario siempre a lo de Dios. Él no está obligado. Él simplemente se aparta, aunque su obra está en el creyente. Se aparta. Él no vive y no consiste vivir con una persona así. Entonces, la obra del Espíritu Santo en la parte 2, el producto de la morada del Espíritu Santo, pasamos a ser receptores de la unción. Cuando el Espíritu Santo hace morada en nosotros, somos receptores de la unción. Lo primero que debemos aclarar es la diferencia que hay en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento en referencia a la unción del Espíritu Santo.
Según Éxodo 30:25, del 23 al 30, usted lo va a leer en casa calmadito. Esa es una tarea que va a tener usted con el Espíritu Santo. Y va a buscar los elementos de la unción y para qué se usaba. Pero escúcheme esto, la unción era un acto ceremonial y tenía que ver con derramar aceite sobre algo o alguien. Era en señal de consagración. Y esta palabra es en hebreo masa. Masa. Juan capítulo 12:3, vamos allí, profe. Juan capítulo 12, verso 3. Lo pueden leer o lo tienen allá en casa. Vamos a avanzar. Se nos muestra el acto de derramar un perfume sobre los pies de Cristo. Escuchen esto. Esto es relativo a la unción. El texto dice, Juan 12:3, el texto dice, entonces María, tomando unos 300 gramos de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió. Aparece la palabra ungir, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Es relativo a la unción. El texto dice, María tomó esa libra de perfume nardo puro de alto precio y ungió los pies de Jesús. Observe que el acto de la unción en el Antiguo Testamento es aplicado al derramamiento de cualquier elemento sobre algo o alguien con un propósito específico. Y dicho esto, acto no es aplicado al Espíritu Santo en algunas partes. Este acto de María no lo podemos aplicar al Espíritu Santo. Entonces, si usted lee allí, ungió los pies de Jesús, entonces el Espíritu Santo estaba en los pies de Jesús. No interprete mal el texto. No lo podemos aplicar al Espíritu Santo, porque ese acto de aplicativo de ciertas especies aromáticas, entre ellos aceite, era aplicado sobre elementos, sobre cosas y lo consagraban, etcétera, etcétera, pero no era el acto puro del Espíritu Santo. ¿Quiénes recibían? Yo voy a explicar esa partecita ahora. ¿Quiénes recibían la unción en el antiguo pacto? ¿Quiénes la recibían? Ya ustedes lo escuchamos hace unos momentos, ¿verdad? ¿Qué era? ¿Quiénes recibían la unción en el Antiguo Testamento? Los jueces, Jueces, sacerdote. los reyes, sacerdotes profeta y sacerdote, y el ¿verdad? profeta. ¿Cuál era el elemento utilizado ceremonial de la unción en el Antiguo Testamento? Escuche Aceite. esto. Era un aceite llamado el aceite santo, o el aceite de la santa unción, o el aceite de la unción del santo. Este aceite mismo lo mandó a preparar el Señor mezclado con aceite de olivo y con otras especies aromáticas. No es meramente un aceite que nace del olivo y ya. Eso llevaba un protocolo y era tan fino que tendríamos que entrar a la cultura hebrea para detallar cada detalle y cómo se preparaba, y esa es otra clase, ¿verdad? Pero este aceite era preparado tan fino y no podía llevar ninguna imperfección y llevaba unas medidas exactas. Eran especies aromáticas junto con el aceite de oliva. Este aceite, un poquito de ese aceite daba una fragancia a todo este lugar, así amplio como ustedes lo ven, porque llevaba unas especies muy concentradas y tenía que ser puras, exactamente puras, donde cada una de estas especies tenía medidas, escuche, y métodos. Cuando Dios mandaba hacer este aceite, no era que decía, preparen el aceite y lo que salga. A veces el sacerdote tenía que volver a hacer el proceso que le costaba ahora, porque aplicó 1 gramo más de lo que el Señor le había dicho. Y cuando medían decía, aquí no está, tenemos que volver a hacer todo el proceso otra vez. Era tan delicado que el sacerdote no se pasaba 1 centímetro de lo que Dios le pedía en las medidas. Tenía que ser puro, porque era método de operación. Esta preparación solo podía elaborar el sumo sacerdote. Ojo, había gente que hacía unas clases de aceite, pero no eran el aceite que tenía el del sumo sacerdote, era un aceite específico. ¿Y cómo se derramaba este aceite? Solo se aplicaba en las personas que Dios indicaba. No era que el sacerdote andaba por ahí como loco ungiendo a la gente y venga usted, venga usted. Era un aceite tan santo, tan sagrado, que se aplicaba solo sobre Dios.
solo sobre la persona que Dios indicaba. Ahora, si lo miramos de forma paralela, pero a la vez unida, el Espíritu Santo no ordena y unge a personas para actividades específicas cualquiera. Se da cuenta por qué cualquiera puede tener al Espíritu Santo, pero no cualquiera puede estar ungido. Porque hay una tarea específica y no era cualquier persona. Muchos son los llamados y pocos son ¿qué? Los escogidos. Porque los escogidos tienen un corazón para Dios. Los escogidos cuando son ungidos se consagran para Dios. El aceite consagraba. Yo tengo el Espíritu Santo, yo no puedo vivir sin consagrarme. Yo estoy consagrado a Él. Y ahora le voy a explicar una forma de los comportamientos de los ungidos que a veces la gente no entiende. A veces los ungidos tienen comportamientos tan raros que la gente les suena es apático. Porque dice, no le gusta reunirse aquí, como se cree muy santo. Hay forma cuando el ungido entiende esa unción que le consagra, que Dios no le prohíbe a un común cosas que le prohíben a un ungido. Ojo, no estoy sectorizando, no estoy engrandeciendo, no se confunda, todos estamos llamados a esa unción. Todos, después que seamos creyentes, tengamos al Espíritu Santo, si Dios le plujo llenar a alguien que lo miraban insignificante y avergonzó a los sabios de este siglo, Dios lo elige, como eligió aquel guatemalteco, creo que era de Guatemala, Shama. Me vi un documental de él hace tiempo y era un hombre que no tenía letra del vulgo, y Dios lo ungió tan poderosamente que entró a la celda de un loco que casi deja ciego a unos médicos y mordía todo, que tenía el cráneo abierto botando pus y gusano y que estaba loco y iba caminando por el pasillo y vio un tipo ya ensombrecido, metido en una oscuridad y que gemía como un loco, y él pasó de largo y él no miraba, porque los médicos del horror que daba ese hombre no se atrevían a mirarlo en la cara. Los médicos iban así y tenía que ser gente especializada para entrar y sacarlo de esa celda. Le tiraban la comida como un animal vivía y Shama va pasando, no tan documental, tan extrínseco, humilde, y va pasando, y cuando pasó escucha la voz del Espíritu Santo que le dice, devuélvete y entra a esa celda. Escuche esto, que no cualquier loco está ungido para cualquier cosa, para que entiendan que si se mete cualquiera allí diciendo que tiene la unción, pero tiene un aceite fabricado suyo, lo mata el loco. Y los médicos temblando le dijeron, usted sabe lo que está pidiendo, es muy delicado, ese señor es un salvaje, es un animal. Le sacó el ojo, por poco le saca el ojo a un médico. No le podemos llevar la comida, hacerla en la mano, tenemos que tirársela. Usted sabe lo que está pidiendo. Es que yo escuché una voz. Él tenía miedo físicamente, pero escuchó la voz del Espíritu Santo, la entendió, vino una unción específica y le dijo, entra. Y cuando le abrieron la celda para recordarle el testimonio que él entró, el loco se le venía a balancear, y cuando lo vio, él le dijo, en el nombre de Jesús recibe liberación, y cayó desplomado ahí inmediatamente. A recordarle la historia, ese loco era un predicador. El cáncer que tenía, que le estaba comiendo toda la cabeza y que tenía pus y gusano, se le cerró. Mire, los que documentan eso y cuentan, dicen que el cráneo se le empezó a cerrar instantáneamente. ¿Sabe usted lo que es estar ungido? ¿Sabe lo que le estoy hablando yo? ¿De quién es el Espíritu Santo? Y que si Él te dice, ves allá, y aunque haya el peligro más grande de la tierra, si Él te envió y te ungió, nadie te puede tocar. Ni el Leviatán te puede ragullar. Amén, 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 amén. Porque estás enviado por el Espíritu Santo y estás ungido para una misión específica. Busquen el loco de la celda 8 en YouTube y ahí van a buscar. Sí, él sale predicando y cuenta testimonio, pero ahí le van a aparecer documentales, y busquen a Chama. Casi no tenía documentación. Era un ancianito viejito que casi no. Y en Guatemala está esa historia. Creo que fueron más de 1,200 iglesias, más de 800. Sé que pasa de más de 800. Desde que yo me convertí, escuché ese testimonio. Cuando yo estaba recién convertido, me decían que las frutas, eso está en documentales, está en noticiero,
Las frutas crecían de extravagante. Las patillas eran patillas que tenían que cargarla en un camión, en una carreta. No la podía llevar un hombre solo. Eran grandísimos. ¿Sabe por qué? ¿La ¿Se molonga acuerdan? pasó? Señor. Está hablando de Amolonga. Amolonga, exacto, Amolonga. Sí, Amolonga. Maestro, el loco de la celda número 8 se llama Jaime Betancourt. Y el que oró por él se llama el hermano Chema. 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 Un testimonio bonito e inspirador. El mismo Jaime Betancourt también testifica acerca de eso. Exacto, él testificó. O sea, el testimonio vivo está testificando. Entonces, le hablaba sobre la importancia de tener la unción, ¿verdad? ¿Qué es la unción en el Nuevo Testamento? Saltemos ahí. ¿Qué es la unción en el Nuevo Testamento? Ok, en el Nuevo Pacto, la unción, voy a aplicarlo, no vayan inmediatamente a interpretar teológicamente porque ya me pueden decir que el Espíritu Santo lo estoy usando como un medio. Es un medio, no. Él no es un medio, Él es Dios. Lo hemos entendido aquí, pero estoy especificando algo importante. En el Nuevo Pacto, la unción es el mismo Espíritu Santo. Yo no puedo estar ungido sin el Espíritu Santo. No es una fragancia que Él me da y Él se va. La unción es el mismo Espíritu Santo. La unción es el mismo Espíritu Santo. Amén, amén. Si tomamos en cuenta lo que se conoce en la hermenéutica como pasajes paralelos, podemos notar que la unción en el Nuevo Pacto es el Espíritu Santo. Esto se declara en común o en dos pasajes comunes, que es, primero, Juan 14:26. Yo lo tengo aquí escrito, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, el Espíritu Santo. Pero la unción que vosotros recibiste de Él, ojo acá, dos mensajes paralelos, pero ustedes están viendo que el Espíritu Santo enseña, ya lo han aprendido, lo hemos narrado aquí. El Espíritu Santo nos enseña, ¿verdad? Todas las cosas que son del Padre, porque Él lo escudriña todo. Primera de Corintios 2:10, Él escudriña todo, aún lo profundo de Dios. Pero la unción de que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. Póngaselo ahí para que lo lean los de allá. Primera de Juan 2:27, pero yo se lo estoy leyendo acá. Pero la unción que vosotros recibiste, primera de Juan 2:27. Primera de Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibiste de Él, aquí está hablando en un pronombre que está apuntando al Espíritu Santo. Permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Diga conmigo, la unción misma enseña todas las cosas. Pero ¿quién es la unción? Lo leímos en un versículo anterior. ¿Quién es que enseña? El Espíritu Santo. Él os enseñará todas las cosas. Acá dice la unción misma enseña todas las cosas. Una energía no tiene la capacidad de instruirme y enseñarme. Un poder no tiene la necesidad de instruirme y enseñarme. El Espíritu Santo, de Él emana el poder. Él es el poder. Así que Él puede personalizarse en el poder sin dejar de ser Dios, porque de Él es el poder. ¿Me siguen? Entonces, según lo registrado en Hechos, la unción es el Espíritu Santo. El ungido es Cristo. La palabra Jesús es el cuerpo, el Salvador. La palabra Cristo es el ungido, el Mesías, el ungido. Y para los hebreos no hay un solo Mesías. Un Mesías es un ungido para los hebreos. Por eso es que Jesús dijo, vendrán muchos Mesías en mi nombre, muchos ungidos. Pero la unción no es la del Espíritu Santo, porque la unción que traen ellos es un aceite rancio, preparado por la ciencia, la sabiduría humana, la tecnología, y esos no son los Mesías que Dios ha ungido. Por eso dice, vendrán muchos Mesías, diciendo, aquí está el Cristo, helo ahí, helo allá. Digan, no le creáis, porque el que es espiritual tiene el discernimiento para entender la unción en un ungido, identificar quién es un ungido. Amén. Cosa que las personas y creyentes en su mayoría han perdido hoy. Le llaman ungido y unción a cualquier cosa y movimiento raro. Y no tenemos el discernimiento para diferenciar la unción del santo. Ojo con eso.
Según lo registrado en 8, Cristo es el ungido. Y quien lo unge es Dios. Noten este versículo que les acabé de dar, porque la Biblia dice, Hechos 10:38, lo hemos leído muchas veces. ¿Cómo Dios ungió? Con el Espíritu Santo. ¿Con qué unge Dios en este tiempo? Con un aceite preparado con oliva, especias aromáticas. ¿Con qué unge? ¿Con qué? ¿Cómo Dios con el ungió? Espíritu Santo. Exacto, con con el Espíritu Santo. el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y el texto sigue diciendo, ¿y cómo anduvo éste haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él? Todos los que Jesús, la gran mayoría de los que sanó y los que liberó, tenían opresión demoníaca. Y solo la unción pudre ese yugo. Por eso un demonio no se le sujeta a cualquiera. Se habla de autoridad, se habla de una cosa y de otro. Un ungido, aunque tenga poca letra, le dice un demonio, en el nombre de Jesús sal de ahí, y se va. Amén, amén. No Amén. necesita mucho protocolo, solo necesita la unción. Por eso era que a Jesús le llegaban y le decían, no nos atormente, hijo de David, no nos atormente, hijo de Dios. Era el atormentador de los demonios. Y yo veo cristianos corriéndole a los demonios, no tan ungidos. Ay, Hombre, ay, ay. ¿qué es eso? ¿Qué es eso, Dios mío? Ay, ay, ay. ¿Cómo es posible que el ungido dice la misma unción y lo mismo que opera en mí para liberar y romper esos yugos? Es lo mismo que yo pongo en ustedes. ¿Cómo es posible que un cristiano le huya a los demonios? Y le pasó a un hombre que estaban haciendo una liberación hace tiempo. Y esos demonios que tienen endemoniados que toca agarrarlo 4 y por la silla y por acá. Y lo tenía uno agarrado aquí y lo tenía uno agarrado acá. Y estaba sentado en una silla y él lo tenía así agarrado. Y el pastor estaba haciendo la liberación. ¡Sal! Y el demonio, ¡no! ¡No! Y comenzaba a mirar así y miró al que lo tenía agarrado así, lo quedó mirando cara a cara. Y el demonio le dijo, ¿tú qué me ves? ¿Qué me ves? Y él temblando le dijo, suéltame tú. El demonio le dice, ¿tú qué me ves? Y él hasta descoordinó su pensamiento, le dice, suéltame tú. Nos está escuchando, pastor. Dios No se mío, Dios escucha. mío. Como los hijos de Seba, los hijos de Seba. No me escuchan, me dicen que no me escuchan. No, no escucha. No Sí, escucha pastor, el se te audio. entrecorta bastante. Entonces, Sí, señor. ya entendimos que son las baterías. No se oiría por los... Pero bueno, ya estamos casi terminando, pero ellos quieren terminar de escuchar, no sé qué haríamos ahí. Estas baterías no me dicen que están bien cargadas. Creo que es el micrófono que tienes ahí cuando te mueves. Hello, hello. ¿Me escuchan allí? Ok. Ok, Sí, voy a tratar de señor. no moverme Sí, mucho señor. aquí, lo voy a dejar aquí, quietico allí. Bueno, y el Espíritu Santo estaba sobre Jesús. ¿Cuál es el elemento que Dios utiliza para ungir en nuestros tiempos? ¿Cuál es el elemento que Dios utiliza para ungir en nuestros tiempos? La respuesta es muy clara. El mismo Espíritu Santo, ¿verdad? Esto está revelado en las Escrituras. Isaías capítulo 61 y versículo 1 dice así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Eso lo dice el profeta Isaías. Versículo paralelo porque está en el Antiguo Testamento, pero también está en el Nuevo Testamento recitándolo el mismo Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Eso está en Lucas capítulo 4 versículo 18. Lucas capítulo 4 y versículo 18. Y otro versículo que corrobora eso es el mismo que leímos ahorita, Hechos 10:38, perdón. Entonces, ¿quién recibe la unción en estos tiempos? ¿Quién la recibe? Toda persona que haya nacido de nuevo. Es promesa de Dios. Sonia. Es promesa de Dios. Eso no es para un grupo selecto.
Vamos a ver si me escuchan con este. ¿Sí me escuchan con este? Amén. Mucho mejor. Amén, amén. Ah, la tenía pegada. Vean. Bueno, posiblemente tenía pegada yo intentaba pegármela para ver si me escuchaban. Era al contrario. Es alejarla. Bueno, ok. Pero ahí me escuchan bien. Tranquilo, estoy bien. Entonces, todo el que haya nacido de nuevo, ¿por qué? Porque es promesa de Dios. Es una promesa de Dios. Y Él es quien ideó, quien formuló, quien instituyó que todo creyente tuviera el Espíritu Santo. Eso no lo puede discutir nadie. ¿Quién es el que unge en estos tiempos? Ya vimos que Dios ungió a Jesús, pero ¿quién unge en estos tiempos? Ya ustedes lo saben, ¿verdad? Bueno, dice la palabra de Dios, lo leímos también ahorita, Mateo capítulo 3:16. Yo lo voy a leer acá. Yo a la verdad bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ya ustedes saben de quién está hablando, ¿verdad? ¿Quién bautiza a la iglesia en este tiempo? Jesucristo de Nazaret. Juan mismo lo dijo. Entonces, la unción que está representada por el Espíritu Santo equivale al poder. La unción que está representada en el Espíritu Santo equivale al poder. Entonces, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo, el poder de Dios, según Miqueas 3:8, profe, Miqueas 3:8, Lucas 4, Miqueas 3:8 y Lucas 4:14 dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. No hemos leído Hechos 1:8 que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo equivale también al poder de Dios en nuestra vida. Miqueas 3:8 dice así: mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Ojo que el poder aquí no está para hacer milagros. El poder aquí está para denunciar y romper las raíces del pecado. Pero sobre Jesús vino para romper las raíces del pecado, pero para romper las obras de Satanás. Y para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? No es que el diablo creó una enfermedad. Esa es una consecuencia de la obra. La obra es el pecado y la maldad. Y Jesús tiene la unción para romper esa obra. Y a causa de que el hombre está en pecado y en maldad, vive en enfermedad. Y el Espíritu Santo rompe todas esas obras, y sus obras, si las podemos llamar así. Así que recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Hechos 10:38 también lo leímos. El Espíritu Santo representa el poder de Dios. Tener una mejor comprensión de lo relacionado al poder y tener una mejor apreciación de esto es eminente, muy bueno. Voy a dar un desarrollo de lo que implica el poder de Dios en nosotros. Analicemos la pluralidad de los poderes de Dios en la singularidad de un poder. Voy a repetir, analicemos la pluralidad de los poderes de Dios en la singularidad de un poder. Profe, capítulo 1 de Efesios, versículo 19. Ya nos da tiempo, vamos bien. Se está desarrollando todo lo que quiero darle. Analicemos la pluralidad de los poderes de Dios en la singularidad de un poder. Capítulo 1 de Efesios, verso 19 dice: y cuál supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Escúchenme que aquí hay 4 poderes representados. Escuchen esto. Pablo no solo presenta el poder de Dios, sino que hace mención de los poderes de Dios. El pasaje dice: y cuál supereminente grandeza de su poder, dunamis, para con nosotros los que creemos según la operación, acá, la grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, según la operación dunamis. Y luego dice, para que lo que creemos según la operación energen del poder, y también menciona kratos de su fuerza y iscus. Vamos con calmita.
Según lo que acabamos de leer, el apóstol Pablo presenta 4 poderes que están inherentes en el creyente a través del Espíritu Santo. Esos poderes están en mí. Es un poder, recuerde que la pluralidad de un poder en la singularidad del poder de Dios, ¿verdad? Esos poderes están en mí por el Espíritu Santo que está en nosotros. Pasamos a definir esas 4 palabras. Primero vamos a definir dunamis. Escríbalo. Dunamis, tal así como suena. Dunamis. Dunamis. Yo creo que esa palabra usted la ha escuchado cuando recibiréis poder, que esa palabra ahí es dunamis, griego dunamis, ¿verdad? Es donde se deriva también en nuestro lenguaje castellano, del castellano hay una palabra, dunamis, poder o dinamita, dinamita. Este término se utiliza para hacer referencia al poder bruto que está inherente en Dios. Dunamis, donde se deriva del castellano dinamita, este término se utiliza para hacer referencia al poder bruto que está inherente en Dios. Escriban rapidito allí. Hablar de dunamis es referirse al poder absoluto de Dios. Dunamis, poder absoluto. ¿Lo dejamos allí? ¿Ya? ¿Lo escribieron? Allá también lo escribieron, allá están captando. Entonces, dunamis se refiere al poder absoluto de Dios. Es el contenido en Dios de todo su poder. Es como la pólvora preparada y empastada esperando ser activada, ¿verdad? Cuando hay una pólvora está hecha dunamis, dinamita, ¿verdad? Todos sabemos eso. La segunda palabra es energen, donde se deriva nuestro castellano energía. Energen se deriva a nuestro lenguaje energía y tiene que ver con el poder en acción. Qué bonito, ¿verdad? El poder en acción. El poder de Dios siempre está. Dios nunca disminuye en escala su poder. Él siempre está en todo su máximo nivel. Lo que no podemos activarlo a veces somos nosotros los que no lo activamos. Entonces la palabra energen, que es energía, tiene que ver con el poder manifestado en acción. La energía es el mismo dunami, pero manifestado en actividad. Energen es el mismo dunami, pero manifestado en actividad. Recuerden que está la pólvora, si la empastan, una dinamita, pero mientras eso no tiene energía, no está en acción. Está quieta ahí. Ahora mismo el poder de Dios está aquí para hacer cualquier cosa, para hacer lo que usted menos imagina. El poder de Dios está allá donde tú estás en tu casa. Ahora mismo Él está ahí. Pero energen es el dunamis manifestado en plena actividad. Mientras la pólvora procesada y compactada no se active, se llama dinamita. Escuchen esto. Mientras usted la tiene allí, no sé si vieron esas películas antiguas que la ponen como una vela y la prenden ahí, eso se llama dinamita. Usted le prende actividad, energía, y esa energía hace un proceso que se llama la detonación. Cuando se detona, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Explota. Explosión, muy bien. Qué bueno, estos estudiantes están Entonces, la detonación crea la explosión. Ahora vamos a Kratos, así como suena con K de kilo. Kratos. Kratos. Tiene que ver con expansión. Esto también tiene que ver con alcance. El arrastre que tiene el dunami cuando se manifiesta en energía y se convierte en detonación o se detona, viene el kratos, que es el radio o acción y repercusión del dunami manifestado. Primero, dunamis. Segundo, energen. La conexión de energen con dunami es el mismo dunami, pero en acción.
Ahora viene Kratos. Kratos es el nivel expansivo que produce la acción o repercusión del Dunami manifestado. ¿Qué referencia el Kratos? Referencia y muestra la soberanía. Ténganlo en cuenta ahí. Recuerden que Dios es soberano. Ustedes también vieron ese término soberano, que Dios hace lo que, si lo hablamos en nuestro lenguaje, que lo que Él quiera. O alguno dice, la hermana dice, lo que le dé la gana. Dios hace lo que quiera. Y que ese poder Kratos, maestro, es como una reacción en cadena. Y en su soberanía lo alcanzó la reacción en cadena, lo alcanzó ese poder en su soberanía. Exacto, allá voy. Ese poder, iniciamos que ese poder es para todo el que se convierta a Cristo, ¿verdad? Lo que está diciendo ya el varón. Esa soberanía le plujo llegar hasta nuestros días para que nos alcanzara ese poder que estuvo desde Génesis y antes de Génesis nos alcanza hasta ahora. Un nivel y una repercusión del Dunami manifestado. El Kratos es la soberanía, lo insuperable, ilimitado, que es el poder de Dios. El Kratos muestra la potencia de Dios. El Kratos muestra la potencia de Dios. Y está Iscus. Iscus tiene que ver con el poder sobre las cosas externas o la fuerza misma. Ese mismo poder de Dios lleva energía, lleva expansión, soberanía, pero también lleva fuerza. Fuerza. El Iscus muestra el señorío y la autoridad irresistible e insuperable de la manifestación del poder de Dios. Por eso le hablé que una estrella forma parte de una galaxia forma parte de una constelación. En una constelación hay millones de estrellas, en millones de estrellas hay trillones de constelaciones, y sigue formando más galaxias, más constelaciones. La constelación es el conjunto de galaxias. En la galaxia hay trillones de estrellas. ¿Se puede imaginar usted en trillones de galaxias cuántas estrellas hay? Infinito. Es como yo decirles, ¿dijiste Iscus? Iscus, sí. Iscus muestra el señorío, la fuerza, la autoridad irresistible e insuperable de la manifestación del poder de Dios. Entonces, Iscus es su manifestación física, ojo aquí, reflejada en lo fuerte que es Dios. Iscus es su manifestación física reflejada en lo fuerte que es Dios. Este poder se manifestó. ¿Ustedes saben cuántos litros de agua, para hacerle una explicación bajo un ejemplo de Iscus? ¿Ustedes saben cuántas? Ya no tengo el otro micrófono, que no quería moverme. Iba a regresar al lugar otra vez. La fuerza que tiene millones de litros de agua. Cuando Dios abrió el Mar Rojo había millones de litros de agua. Millones de litros de agua. Moisés levanta la vara y se abre el mar. ¿Quién levanta esas toneladas de agua? Iscus. Esa manifestación del poder, o sea, estoy hablando de las manifestaciones de poder. Ojo, Iscus no es un Dios, ni es Dios, es una manifestación del poder. Iscus en su manifestación física. O sea, si usted estuviera ahí conmigo en el Mar Rojo, usted ve físicamente que millones de litros de agua se abren. Para moverlo humanamente, ¿qué necesita usted? Fuerza para verlo físicamente. Y fíjate cómo Dios refleja ese poder, que usted lo pueda ver de manera física. No sé si me siguen allí. De manera física ellos vieron que las paredes de ese mural de agua se levantaron y se hicieron a un lado y a otro lado. Ojo, ahí no estaban pasando 10 de gente. Lo estoy diciendo de manera coloquial. Ahí estaban pasando miles de personas. Así que no era un pequeño canal, por favor. No era un pequeño canal donde pasaban en fila. Ay, no. Dios abrió literalmente un espacio enorme. Millones de litros de agua fueron abiertos y fueron vistos por Dios. A su nombre sea la gloria. Cuánto
Maravilloso es mi Dios, qué bueno. Entonces, Iscu manifestó ese poder y abrió el mar. En la vida de Sansón, ¿cómo explica que un hombre de, pongámosles 200 libras, 100 kilos, puede un poquito más, un poquito menos? Según algunos estudiosos, él no era musculoso como lo pintan las películas de Hollywood y los muñequitos de antes. Era hasta pequeño. No podemos definirlo nosotros porque no tenemos un estudio que así era Sansón, como era. Pero escúcheme esto, ¿cómo es posible que un hombre se lleva a las puertas de una ciudad en el hombro y la sube a una montaña? No de una casa, de una ciudad. Así que no era la misma dimensión y longitud que tiene la puerta de una casa. Y más, no eran de madera, eran de hierro. Y se la llevó y las puso en una montaña. Fuerza. El poder de la manifestación de ese poder en Sansón se manifestaba en fuerza que la gente lo podía ver. ¿Fue lo mismo? ¿Sí? Eso fue lo mismo que sucedió con David cuando la espada de Goliat no la pudo levantar, pero cuando vence a Goliat, el espíritu está en él y toma la espada y le corta la cabeza. Bueno, ahí está un ejemplo de cómo también esa operatividad del poder de Dios, o sea, el Espíritu Santo no solamente viene y se queda ahí y vamos a ver qué hacemos. No, Él se puede manifestar. ¿Sí? Como dice Pablo, yo creo en mi parecer y en lo que he estado indagando acerca de eso, que Sansón no era un hombre psicoculturista, era un hombre normal, sino que el Espíritu de Dios entraba en él y era el que le daba la fuerza. Amén. Porque cuando él se agarra de los muros del palacio de los filisteos, no pudo hacer nada cuando le cortaron la cabeza. Exacto. Cuando le cortaron, perdón, el cabello. No era un hombre normal como cualquier otro, dice la Escritura. Luego, en esa normalidad, era la sobrenaturalidad del Espíritu Santo quien le daba un poder sobrenatural. Exacto. La capacidad del poder con que contamos nosotros, lo primero que tenemos que entender es que tenemos tanto poder de Dios que es el mismo poder de Dios. Lo voy a repetir, aunque suene como que la mente todavía duda. Tenemos tanto poder que es el mismo poder que tiene Dios. Lo van a entender. Lo van a entender ahora. Cuando escucho ese discurso me viene a la mente un tsunami, algo así con mucha fuerza. Sí, amén. Entonces, el término que el apóstol Pablo utilizó, ¿sí? Permítame decirle algo de la vida real. Sí. Dos cosas. Número uno, los locos son gente que no come bien, están desnutridos y tienen una fuerza sobrenatural. Segundo, literalmente he visto, cuando estaba pequeño, un tío tenía un amigo que tenían pactos. En el mundo espiritual, la gente que en el ocultismo utiliza el pacto de la piedra de Ara y del niño en cruz, tienen un poder sobrenatural, se hacen un tatuaje en los brazos y tocan 3 veces. Estas personas bajo ese pacto no se pueden bañar en el mar porque se ahogan, pero ellos tienen una fuerza sobrenatural que pueden cargar toneladas. Un hombre normal cargando toneladas. Mire, yo vi un señor que en una finca tenían que enterrar un tronco para colgar un portón de hierro de madera. Y un bulldozer no lo podía levantar. Y el hombre dijo, quítense de aquí, váyanse para allá. Él llegó, se quedó allí solo un rato y al rato vino y dijo, ya está puesto. Y el portón estaba colocado en su lugar. Pero esto es cuando, cuando hay posesiones demoníacas. Sí, señor, por eso lo digo, que si espiritualmente si hay una posesión satánica, si lo hace, porque Sansón ponemos por duda que era un hombre normal, que el Espíritu de Dios entraba en él y que hacía lo sobrenatural. Por eso colocamos también el ejemplo de David. ¿Qué hombre normal va a abrir la boca a un león que tiene la mordida más fuerte, digamos, para abrirle y despedazarle la boca? ¿Qué hombre normal puede hacer eso? Solo alguien con la sobrenaturalidad de Dios. Exacto. Ahí nos iríamos a otro término, no quiero cómo salirme. Recuerden también el endemoniado de Gadara, que le colocaban grilletes.
y le cuerdas, y le colocaban también cadenas y las partía. O sea, las partía. Como lo muestran las películas de Hollywood, era un flaquito desnutrido. Pero ¿y cómo rompía esas cadenas? ¿Ve? Ciertos poderes que también operan en las tinieblas, aunque en un menor grado que el de Dios, manifiestan también cosas. Nosotros sabemos que los demonios existen, ¿verdad? Pero sabemos que no son nada comparado con ese poder majestuoso de Dios. Amén, amén, amén. Yo estoy hablando de un poder. Los demonios tienen limitación. Satanás tiene limitación. Pero este poder que Pablo está describiendo aquí en Efesios 1:19, escúcheme esto, para hacer referencia a este poder, el apóstol Pablo hace una hipérbole, escúcheme esto, que indica lo exagerado del poder de Dios. O sea, Pablo está haciendo una hipérbole para que la gente pueda entender, o sea, que no hay limitación en el poder, no hay algo que pueda medir el poder de Dios. Este hipérbole, el término hipérbole, tiene que ver con el poder exagerado, que no tiene medidas, que es ilimitado, que no tiene anchura, que no tiene longitud, que no tiene ni profundidad. Según el apóstol Pablo, esta capacidad que está en Dios está en el creyente. Es donde yo quiero llevarlos a ustedes. Que ese mismo poder que el apóstol Pablo exagera a través de una hipérbole está también en el creyente. Lo que pasa es que no está activado. Nosotros nos cuesta activar esta capacidad que Dios nos ha dado. Toda esta capacidad de poder está en el creyente. Porque la iglesia, Dios la escogió para habitar en la tierra, pero dentro de cada individuo de la iglesia, que somos nosotros, mora el Espíritu Santo, que es Dios también. Cosas mayores harían ustedes. Cuando Jesús está hablando en esa referencia, no está hablando de manera cuantitativa. Amén, amén. ¿Verdad? Porque la gente interpreta que nosotros vamos a estar durante muchos años. Jesús tuvo solamente 3 años y medio. Jesús no está hablando de forma cuantitativa cuando se refiere a que harán cosas mayores. Es que tienen tanto por hacer con el Espíritu Santo que tienen que descubrir esa verdad en ustedes para que la activen. Usted puede darle a un niño una tonelada de dinamita. Digamos que la dinamita no puede matar al niño, pero el niño necesita ocasionar un impacto con esa dinamita. Si el niño no descubre que eso se prende con energía, nunca va a haber la operatividad de esa dinamita. Es lo mismo con el poder de Dios. ¿Sabe cuánta gente puede usar el poder de Dios? Puede activar el poder de Dios, pero no lo activa. ¿O cuántos creyentes nos está pasando eso? Tenemos que mirar que este es el tiempo donde el Espíritu Santo se tiene que mover en gran escala. El grande y mayor avivamiento que jamás haya vivido la tierra tiene que ocurrir para estos tiempos. ¿Qué está pasando? Amén. Y tiene que ocurrir, y Dios va a utilizar a quien quiera utilizar. Pero entonces vamos acá. Voy a saltarme aquí un pedacito porque no nos va a alcanzar el tiempo. Si analizamos el poder de Dios en operación, nadie puede sobrepasar a Dios en la operación del poder. Nadie. No hay ningún ser. Por eso si le mueven los platos en la casa, le mueven los tenedores y las cosas y le caminan en el techo, que puede ser un gato, usted no tiene por qué estar temblando adentro. Imagínese y crea que el poder tan grande que Dios le ha dado a usted, nadie lo puede superar. Reprenda a esos demonios se tienen que ir en el nombre de Jesús. Amén. Porque ¿quién sino Dios puede crear mundos? Dígame, ¿qué demonio puede crear un mundo? Ni uno solo. ¿Quién solo Dios puede crear mundos? Y todo lo que está hecho por sí analizamos el poder, la capacidad desde el punto de vista cuantitativo, ni siquiera nos sobrepasa en poder. Ningún demonio nos puede sobrepasar en poder. Porque ese poder está en nosotros. Ese poder que hizo las galaxias, que hizo todos los universos, que hizo las constelaciones, completas trillones de constelaciones. Ese mismo poder reside en nosotros. Nosotros no somos los que no usamos esa capacidad. Que Dios nos enseñe. Porque el mismo poder que está en Dios está en nosotros. Porque en nosotros está el Espíritu Santo de Dios. Y Él es Dios y es su poder. Según todo lo que hemos enseñado acerca de los poderes de Dios,
y de nuestra capacidad de poder como receptores de ese poder. No necesitamos más poder ni pedir poder. Lo que tenemos que hacer es descubrir y desatarlo y ejecutarlo. La gente pierde el tiempo tratando de pedirle a Dios cosas que ya están en Él. Lo usamos para podernos identificar con la atmósfera. Espíritu, yo lo uso, aunque yo como que caigo en mi concepto y digo, pero ven acá, Él está en mí. Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Hello. Él te va a gritar, yo estoy dentro de ti. Yo estoy dentro de ti. Y uno cree que en esa elevación el Espíritu Santo va a venir de allá del cielo, de por allá. Se imagina uno. Como nuevo creyente se imaginaba eso. Él venía de allá como una luz y venía para nosotros. Y ahí sentíamos el poder. Por eso no sentimos el poder. Porque tratamos de buscarlo donde Él no está. Estamos buscándolo en el exterior cuando Él está en el interior. Entonces, tenemos que descubrir ese poder. Ya está en nosotros, descubrirlo y ejecutarlo, ponerlo en operatividad. Mire, hay un nivel donde Dios me está instruyendo y Él a su tiempo lo mostrará. Jesús nunca oró para que un enfermo se sanara con las oraciones que hacemos nosotros religiosas. Y Espíritu Santo, y quema fuego, y quema esa enfermedad, y la reprendo en el nombre de Jesús. Yo he visto gente orando por una enfermedad 1 hora y la enfermedad no se va. Y Jesús no oraba de esa manera. Jesús decía, ¿quieres ser sano? Amén, Sí, amén. Señor. Levántate y camina. Ya. 2 palabras. ¿Quieres ser sano? Sí, levántate. Le decía, varón, venga acá usted acá. Voy a hablarlo así de manera coloquial. Venga usted acá. Él no le decía, y tu mano y esto no. Tiene la mano dañada. Extiende tu mano. Fíjate cómo Jesús sanaba. Extiende tu mano. Y el tipo la extendía. Y la mano se le restauraba. ¿Qué poder es ese? Autoridad. ¿Qué poder es ese? Ve cómo nosotros hemos cambiado todo. Señor, y sana este brazo en el nombre de Jesús. Ahora, ahora, ahora. Y queremos que está enfermo dance para creer que Dios lo está sanando. Jesús no necesitaba evidencia corporal para creer que el enfermo estaba recibiendo algo. Él tenía lo que el enfermo necesitaba. Santo sea el nombre del Señor. ¿Qué quieres que haga, Bartimeo? Y venía Bartimeo. Que cobre la vista. Se ha hecho conforme tu fe. Fíjate la oración de Jesús. 2 palabras. Se ha hecho conforme tu fe. 4 palabras. 4 palabras contenían el poder para abrir ojos ciegos. Pablo se cayó Eutico, 3ª planta. Se cree que se le abrió el cerebro y se le partió y parte de su cráneo estaba tirado al suelo porque Eutico murió de forma que él estaba dormido. Y cuando una persona está dormida, lo primero en la gravedad, lo primero que busca caer es el cuerpo, en la cabeza hacia abajo. Y él estaba dormido y cayó, se partió el cráneo. Y Pablo dice, no está muerto, está vivo, y lo abrazó. Y Eutico hizo y volvió a la vida. Imagínate ese tipo de oración, donde no tenían tanta elocuencia, no tenían tanta... y el poder venía. Porque esa gente no caminaba para ver el poder venir del cielo hacia la persona. Ellos sabían que tenían el poder incorporado. Otro punto, tenían el discernimiento para ir y operar donde Dios quería operar el poder. Jesús no andaba sanando a cualquiera por la calle. Por eso el poder no se manifiesta en nosotros hoy en esa dimensión. Porque nosotros somos descontrolados. Y si Dios nos da poder, ya salimos ahí, queremos sanar a todo el mundo. Y el poder solo funciona donde Dios te manda que funcione. Recuerde que la unción operaba solamente donde Dios mandaba ungir, no operaba en todos. Si el sacerdote ungía con ese aceite a alguien que Dios no lo mandó, no venía el Espíritu Santo sobre él. ¿Me entiende? Hello. Sí, entonces, señor, es la asignación. Exacto. Y terminamos por acá. Nos quedan 2 minutos. El testigo interno. 20:23.
lo lean en casa. En el antiguo pacto Dios dirigía a los hombres a través de los sentidos físicos. Pastor, por favor, nos repite. Hechos 10:23. La leen ahí en casa con calmita porque ya terminamos aquí. En el antiguo pacto Dios dirigía a los hombres a través de sentidos. Se los había dicho ahorita, físicos. Ellos tenían que captar el poder de Dios a través de los sentidos. Porque yo les expliqué una vez que en esa dispensación donde estaban antiguamente, ellos necesitaban ver para creer. Ellos se creían perdonados cuando veían que el sacerdote degollaba el cabrito y le decía: tus pecados te son perdonados, ay, voy en paz. Si ellos no veían que un cabrito se derramaba su sangre y moría para perdonarlo, ellos tenían culpa. No porque la tuvieran, sino porque en ellos no cabía la idea que el perdón podía venir a través de una oración como la hacemos hoy. Si tú le decías a un antiguo: es que tú no necesitas un cabrito para perdón de tus pecados, solo levanta tus manos y pídele perdón a Dios, te iban a decir loco, hereje. Y como en ese tiempo quemaban mucho y apedreaban mucho, posiblemente hubiera ido a la hoguera o te hubieran apedreado. Necesitabas el contacto físico, visible, audible, para ellos conectar con Dios. Ahorita no necesitamos esas características, ¿verdad? Eso era en el Antiguo Testamento. Necesitaban vellones, necesitaban nubes, columna de fuego, necesitaban zarzas ardiendo, necesitaban en el tumín, necesitaban el urín, necesitaban trueno, necesitaban relámpago, necesitaban voz audible. No tenían percepción espiritual como la tenemos nosotros hoy en día. Pablo dijo que el hombre natural, refiriéndose a los no convertidos, no puede tener las cosas que son del espíritu. Perdóneme que vaya más rápido porque se me acabó el tiempo. No puede recibir las cosas que son del espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Afirmó de lo que lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Así que, mis amados, Dios les bendiga de una manera especial, grande, magnífica. Sigan estudiando, preparándose. Es de vital importancia estudiar para que sigamos creciendo en conocimiento y podamos ayudar a nutrir a otros espiritualmente. Para mí ha sido un placer compartir esta clase con ustedes. Un abrazo enorme para todos ustedes. Muchas bendiciones. Paz y gracia del Señor Jesucristo. Den un saludito por allí. Dejen un saludito en la... Gracias, pastor. Dios le bendiga.